Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero, ¿qué pasa cuando esa sangre se convierte en veneno en tus venas? Mi nombre es Denise Kim, y durante 28 años creí que la lealtad familiar significaba tragarte el orgullo y nunca cuestionar a las personas que se suponía que debían amarte más que nadie. Estaba equivocada en todo. Especialmente sobre lo que realmente significa el honor. La historia comenzó en Fort Campbell, Kentucky, en julio de 2019. Yo era capitana en el ejército de los Estados Unidos, recién regresada de Afganistán, donde me arrastré bajo fuego enemigo para sacar a 2 soldados heridos y ponerlos a salvo. Durante 6 minutos agonizantes, arrastré al soldado Martínez y al cabo Johnson por 50 metros de terreno abierto mientras los insurgentes talibanes intentaban derribarnos. Ambos sobrevivieron, y el ejército decidió otorgarme la estrella de bronce con V de valor. La ceremonia fue en el Club de Oficiales de Fort Campbell, un caluroso jueves por la tarde. Todo el batallón estaba reunido con uniforme de gala, banderas estadounidenses flanqueando el podio. Me acerqué al micrófono con el corazón latiendo a 1000, lista para aceptar la medalla que representaba los 6 minutos más importantes de mi vida. Y fue entonces cuando mi padrastro se levantó. El general Marcus Thorne imponía tanto respeto que podía silenciar una sala entera con solo una mirada. Cuando se puso de pie en la primera fila, todos voltearon a verlo. A sus 55 años, imponía con su cabello plateado y la postura de alguien que había escalado durante 30 años en la jerarquía militar. Disculpen, dijo, su voz llenando la sala en completo silencio. Antes de que la capitán Kim reciba este honor, debemos reconocer a la persona que hizo posible sus acciones. El soldado que mantuvo la disciplina en la formación y brindó fuego de cobertura. Hizo una pausa. Y mi hijo, el sargento de primera clase Caleb Thorne. Los aplausos que comenzaban a formarse para mí murieron al instante. Todas las miradas se dirigieron a Caleb, que estaba 3 filas atrás con una sonrisa presumida. Tenía 26 años, 2 menos que yo, y esa arrogancia confiada que le venía de haber crecido como hijo de un general. La multitud empezó a aplaudirle a él en lugar de a mí, y yo me quedé sola en el podio, sintiéndome de pronto como una impostora en mi propia ceremonia. Fingí una sonrisa mientras Caleb saludaba los aplausos. Mi discurso preparado se arrugaba en mi mano sudorosa mientras me hacía a un lado, completamente humillada frente a todos los oficiales que algún día decidirían si ascenderme. Más tarde, en el estacionamiento, enfrenté a mi padrastro. ¿Por qué me hiciste eso? El general Thorne se acomodó la gorra con fría indiferencia. A Caleb lo han pasado por alto demasiadas veces. Era importante que se reconocieran sus aportaciones. ¿Durante mi ceremonia de premiación? Ahora los dos son Sorns, dijo, refiriéndose al apellido que tomé cuando mi madre se casó con él hace 12 años. El éxito de uno es el éxito de todos. Deberías agradecer que tu hermano apoyó tu misión. La palabra hermano me revolvió el estómago. Caleb no había sido más que problemas desde que nuestros padres se casaron, expulsado de 2 universidades, arrestado 2 veces por peleas en bares. Y solo se enlistó en el ejército para evitar cargos por drogas que su padre hizo desaparecer. Pero de algún modo, su mera presencia en mi despliegue se había vuelto más importante que las vidas que salvé. 3 semanas después comenzó la verdadera destrucción. Era casi medianoche cuando empezaron los golpes agresivos en la puerta de mi departamento. Abre, Denise. Necesitamos hablar. La voz de Caleb estaba pastosa por el Bourbon, y se le escuchaba tambaleante en el pasillo. Vete a tu casa, Caleb. Duérmete. Me hiciste quedar como un idiota, gritó. La gente dice que necesité que mi hermanita me salvara el trasero. Dejé el seguro de cadena puesto y abrí apenas la puerta. Estás borracho. Lárgate antes de que alguien llame a la policía militar. Golpeó la puerta con el hombro, rompiendo la cadena y haciéndome tropezar hacia atrás. Caleb irrumpió como un jugador de fútbol americano, trayendo consigo hedor a whisky y una rabia engreída. Mi entrenamiento se activó de inmediato. Adopté una postura defensiva, pero me llevaba casi 30 kilos cuando lanzó el primer golpe. Me agaché y contraataqué con un codazo en sus costillas, pero su corpulencia y el alcohol lo mantenían en pie. Me sujetó y me azotó contra el escritorio, haciendo que mi laptop cayera al piso. Mientras forcejeábamos, vi movimiento en la entrada. El general Thorne estaba ahí, en bata, pero su expresión no era de sorpresa ni de preocupación. Su rostro estaba frío, calculador, completamente impasible.
No estaba ahí para detener a su hijo. Estaba asegurándose de que nadie más interviniera. «Papá», y grité desesperada. «Deténlo». El general no se movió. Cruzó los brazos y observó mientras Caleb seguía golpeándome, dándome puñetazos en la cara y el estómago mientras yo intentaba protegerme. «Y no mereces ese uniforme», espetó Caleb, golpeándome de nuevo. «Eres solo una huérfana con suerte porque papá se casó con tu madre». Logré zafarme y arrastrarme hacia mi radio de emergencia, con la visión nublada por los golpes. Las sirenas de la policía militar comenzaron a sonar a lo lejos, cada vez más cerca. Alguien más debió haberlas llamado. Cuando las sirenas se acercaron, Caleb por fin se detuvo. Me desplomé contra la pared, saboreando sangre y sintiendo el dolor agudo de unas costillas fracturadas. El general Thorne entró, me miró con completa indiferencia y luego se volvió hacia su hijo. «Limpia esto», dijo en voz baja. «Asegúrate de que entienda cuál es su lugar». Cuando los PM llegaron, la escena ya estaba cuidadosamente montada. Yo estaba sentada en el sillón con un pañuelo en la nariz sangrante, mientras Caleb fingía preocupación de pie a mi lado. El general se presentó como el padrastro preocupado respondiendo a un disturbio doméstico. «Hubo un desacuerdo entre oficiales que se salió de control», explicó el general Thorne al investigador de la PM. «Asunto familiar. La capitán King ha estado bajo mucho estrés desde su despliegue, y el sargento Thorne solo intentaba ayudarla a superar sus problemas». Lo miré incrédula. El hombre que vio a su hijo golpearme estaba pintándose como un patriarca preocupado. Y como era un general con 30 años de credibilidad, su versión se convirtió en el registro oficial. Cuando me preguntaron si quería presentar cargos, vi la mirada de advertencia del general Thorne, y dije que no. Estaba asustada, confundida, y tan manipulada que empecé a dudar de mi propia memoria. A la mañana siguiente desperté en el hospital de la base con una conmoción cerebral, costillas fracturadas y la cara como si hubiera peleado 10 asaltos con un boxeador. 2 días después, recibí una notificación de licencia administrativa en espera de una evaluación psicológica. El papeleo citaba patrones de conducta, inestabilidad emocional y agresión hacia otros miembros del servicio. La firma de recomendación pertenecía al general Marcus Thorne. Ahí fue cuando entendí la magnitud de lo que enfrentaba. Esto no era rivalidad entre hermanos. Era la destrucción sistemática de cualquiera que amenazara la narrativa de la familia Thorne. Yo era desechable, y planeaban borrarme por completo. Pero no estaba lista para desaparecer. El especialista Mark Jensen, un técnico de comunicaciones de mi unidad en Afganistán, me encontró comprando en la tienda de la base 3 días después. Siempre lo notaba todo y hablaba poco, lo cual lo hacía invaluable. «Capitana King», dijo en voz baja, junto a los congelados. Escuché lo que pasó. «Está muy mal». Miró alrededor con cautela y luego colocó una memoria USB en mi mano. Las cámaras de seguridad graban audio en un sistema separado. Borraron el video, pero olvidaron el respaldo de audio. Todo está ahí, señora. Todo. En casa, conecté la memoria a mi laptop con las manos temblando. La calidad del audio era pobre, pero cada palabra se escuchaba clara. Las amenazas borrachas de Caleb, sus acusaciones, y lo más condenatorio, la voz del general Thorne dando instrucciones calculadas. «Asegúrense de que entienda cuál es su lugar en esta familia. Esta muchacha necesita consecuencias por hacernos quedar mal». Por primera vez en días, sentí esperanza. Necesitaba ayuda de la capitana Eva Rotova, una brillante abogada militar que se había graduado en Harvard antes de unirse al ejército. La conocí en un seminario de oficiales mujeres, y sabía que podía confiar en ella. Nos encontramos en el diner de mamá sobre la carretera 41. Eva llegó de civil con un portafolio, viéndose tan seria y profesional como siempre. «Muéstrame lo que tienes», dijo sin rodeos. Puse la grabación y le enseñé mis expedientes médicos incompletos. Eva escuchó sin interrumpir, tomando notas. «Van a destruirte», dijo al final. «Tienen poder institucional para hacerte desaparecer por completo, baja deshonrosa, pérdida de beneficios, incluso cargos criminales». «Entonces, ¿qué hago?». Eva sonrió con una satisfacción depredadora. «No peleamos bajo sus reglas. Vamos a hacer esto más grande de lo que puedan contener». Su plan era elegante. Reunir pruebas y enviarlas a periodistas de investigación especializados en asuntos militares.
La historia saldría a la luz antes de que el liderazgo del ejército pudiera fabricar control de daños. Primero necesitaba más pruebas. Agendé una cita en una clínica de Nashville usando mi apellido de soltera, pagando en efectivo por la consulta y las radiografías. La doctora Sarah Chen, excirujana de la Fuerza Aérea, había dejado el ejército años atrás. Cuando vio mis lesiones, su profesionalismo se quebró en una indignación apenas contenida. Me entregó informes detallados, fotografías y su opinión por escrito, afirmando que mis lesiones eran consistentes con una agresión prolongada por alguien significativamente más grande que yo. También señaló que el patrón de sanación mostraba que el ataque ocurrió días antes de lo que indicaban mis registros militares oficiales. La discrepancia probaba manipulación y encubrimiento. Al regresar a mis dormitorios esa noche, descubrí que habían destruido mis pertenencias más preciadas. La caja de madera que contenía las cartas, fotos y joyas de mi madre había desaparecido. Encontré los restos calcinados en el contenedor de basura, incluyendo su anillo de bodas derretido y nuestras únicas fotos juntas. Habían intentado borrar el recuerdo de la única persona que me había amado incondicionalmente. De pie bajo el calor de Tennessee, mirando las cenizas de mi madre, sentí que algo se endurecía dentro de mí. El miedo y la incertidumbre seguían ahí, pero fueron superados por una furia fría y determinada, más dura que el acero. Fotografié todo, la caja destruida, las fotos quemadas, la ubicación y la hora. Si querían guerra psicológica, documentaría cada movimiento y lo usaría en su contra. 3 semanas después, mi historia apareció en la portada del Washington Post. General del ejército encubrió agresión de su hijo contra oficial condecorada. El artículo incluía fragmentos de audio, extractos de la evaluación médica y fotografías de las pertenencias destruidas de mi madre. Para el lunes, CNN, Fox News y todos los medios principales habían retomado la historia. Las redes sociales estallaron en indignación, especialmente por la grabación donde el general Thorne decía: asegúrense de que entienda cuál es su lugar. El hashtag #Justicia para Kim comenzó a ser tendencia. El Pentágono no podía ignorar una historia de ese tamaño. Para el martes, ambos Horns fueron suspendidos mientras iniciaba una investigación formal a cargo de la División de Investigación Criminal del Ejército, externa a la cadena de mando de Fort Campbell. Por primera vez en semanas, la justicia parecía posible. El Consejo de Guerra en Fort Leavenworth comenzó 4 meses después. Eva me representó junto a abogados civiles voluntarios. La defensa intentó pintarme como inestable y en busca de atención, alegando que el estrés del despliegue me había causado delirios y violencia, y que Caleb solo se defendió. El equipo del general Thorne lo retrató como un padre preocupado, manipulado por las mentiras de su hijastra perturbada, afirmando que su único delito fue proteger a su familia de una persona peligrosa que amenazaba la disciplina militar. Cuando testifiqué, llevaba mi uniforme de gala con cada condecoración ganada en 7 años de servicio. Mi estrella de bronce brillaba, recordándome el heroísmo que inició esta pesadilla. Había practicado mi testimonio durante semanas, hasta poder recitar los hechos sin que las emociones me traicionaran. El abogado defensor intentó desestabilizarme con ataques personales sobre mi salud mental, pero yo me había preparado durante meses. Ya no era la misma mujer asustada que habían golpeado en su propio hogar. ¿No es cierto que tiene historial de conducta agresiva? No, no es cierto. ¿No es cierto que inventó esta historia para llamar la atención? No, no lo es. Miré directamente al jurado. Lo que sí es cierto es que el sargento Thorne llegó borracho a mis dormitorios, forzó la entrada y me golpeó hasta dejarme inconsciente mientras su padre observaba y se negaba a intervenir. Y lo que también es cierto es que intentaron encubrir la agresión falsificando mis registros médicos y alegando que yo estaba mentalmente inestable. El momento decisivo llegó cuando la fiscalía reprodujo la grabación de Jensen. La sala quedó en silencio mientras la voz pastosa de Caleb llenaba el aire, llamándome impostora indigna. Pero fueron las palabras tranquilas del general Thorne las que sellaron su destino. Asegúrense de que entienda cuál es su lugar en esta familia. Después de presentar el audio, la fiscalía mostró ambos expedientes médicos uno junto al otro. Las diferencias eran imposibles de explicar. Los registros militares sugerían lesiones leves y autoinfligidas, mientras que los registros civiles mostraban evidencia clara de una agresión sistemática por alguien mucho más grande. La doctora Chen testificó para defender sus conclusiones, explicando meticulosamente cada lesión y su línea de tiempo de sanación, dejando claro que cualquiera que afirmara que eran autoinfligidas era incompetente o mentía.
El jurado deliberó durante 3 horas. Caleb fue declarado culpable de agresión agravada, conducta impropia y obstrucción de la justicia. Lo sentenciaron a 4 años en prisión militar, reducción a soldado raso, pérdida de todo sueldo y baja deshonrosa. El general Thorne fue declarado culpable de conspiración, abuso de autoridad, obstrucción de justicia y conducta impropia. Su sentencia fue devastadora: destituido del servicio, pérdida total de sus beneficios de retiro y la destrucción completa de su reputación de 30 años. Cuando leyeron el veredicto, sentí una reivindicación total. No solo fue una victoria legal, sino una validación moral de todo lo que había soportado. El sistema funcionó, porque la verdad se volvió demasiado pública y documentada como para poder ocultarla. Pero la victoria tuvo un costo. La atención mediática hizo imposible continuar mi carrera militar. Ya nunca sería solo la capitana Kim. Siempre sería la mujer que derribó a un general. Después del Consejo de Guerra, renuncié al ejército. No fue una derrota. Fue una liberación. Ya había demostrado mi punto y protegido a otras mujeres, pero estaba lista para construir algo nuevo. 6 meses después, estaba en una sala de conferencias en Nashville, hablando frente a 25 mujeres veteranas que habían sufrido agresión sexual, acoso y represalias dentro del ejército. La organización que fundé, llamada Proyecto ECO, ofrecía asesoría legal, apoyo psicológico y ayuda mediática a miembros del servicio que enfrentaban abusos de poder. El nombre surgió de unas palabras de Eva. La verdad tiene un eco. Puede tardar, pero siempre regresa más fuerte que el sonido original. Ya no usaba uniforme militar, pero mi postura seguía erguida y mi voz tenía la autoridad de quien enfrentó lo peor, y sobrevivió. Las mujeres me miraban con expresiones que reconocí. Esperanza mezclada con desesperación por darse cuenta de que tal vez no estaban solas. Su valor no depende de cómo los demás las traten, les dije. No depende de que su familia las acepte, de que su mando las respalde, ni de que el sistema funcione a su favor. Su valor viene de estar dispuestas a defender lo correcto, incluso cuando eso cueste todo lo que creían querer. Una joven sargento de los marines levantó la mano. ¿Y si no tenemos pruebas como tú tuviste? Recordé el terror y el aislamiento de aquellos primeros días. Entonces documentamos todo a partir de ahora, le respondí. Construimos alianzas con personas que compartan nuestros valores. Hacemos que el costo de silenciarnos sea más alto que el de escucharnos. Recuerden que la justicia no siempre se trata de castigo. A veces se trata de asegurarnos de que la siguiente persona no pase por lo que nosotras pasamos. 3 años después, el Proyecto ECO había ayudado a más de 300 mujeres a navegar procesos de justicia militar, investigaciones y campañas mediáticas. Habíamos logrado acuerdos legales, cambios en políticas y condenas. Pero lo más importante, creamos una red de sobrevivientes que se apoyaban mutuamente mientras reconstruían sus vidas después del trauma. Conservo mi estrella de bronce enmarcada en la pared de mi oficina. No como recuerdo de la ceremonia que inició mi pesadilla, sino como símbolo del valor necesario para salvar una vida. En Afganistán arriesgué todo para arrastrar a soldados heridos a un lugar seguro. Más tarde aprendí que los rescates más importantes suceden en salas de juicio y de conferencias, donde las armas son palabras y documentos, en lugar de balas. El honor que tanto busqué en aquel club de oficiales no significa nada comparado con el honor que encontré al ayudar a otras mujeres a recuperar sus voces y su dignidad. El honor verdadero no es algo que te cuelgan en el pecho durante una ceremonia. Se gana cada día, eligiendo lo correcto en lugar de lo fácil. Mi madre solía decir que el acero más fuerte se forja en el fuego más ardiente. Antes pensaba que era solo una frase para hacer que el sufrimiento pareciera tener sentido. Ahora sé que es literalmente cierto. La mujer en la que me convertí después de sobrevivir al intento de destrucción de los Thorne es más fuerte, más sabia y más decidida que aquella capitana ansiosa que solo quería pertenecer. Ellos intentaron enseñarme cuál era mi lugar, y lo lograron. Mi lugar estaba al lado de quienes se niegan a ser silenciados. Luchando por quienes no pueden luchar por sí mismos. Construyendo algo mejor a partir de las cenizas de lo que existió antes. No es el final que había planeado. Pero es el final del que estoy orgullosa. Y a veces, eso hace toda la diferencia.